críticamente con la oposición que ha puesto sobre la mesa acerca de populismo, democracia radical. Mi intención es presentar aquí de la mano de Wendy Brown, que era fuera a Serpone, porque no me sentía capaz de aporto de tiempo a las posiciones de tres autores de la mano de esta etnicidad democrática reivindicada por Campbell y por Brown. Mi intención es siquiera proponer la revisión de una cierta recuperación de la forma Estado, de una cierta recuperación de lo que yo llamaría incluso la asunción, digamos, la apropiación subjetiva de lo que pueda significar la forma y las funciones del Estado de Derecho. Y bueno, esto es un poco el marco, ¿no? De situaría. El título lo he modificado muy brevemente, es Privación, Exclusión y Vulnerabilidad, una nueva etnicidad frente al neoliberalismo, reflexiones a partir de Judith Butler y Wendy Brown. Y luego hallar el moderador que venga y me indique cuando se ha dado un tiempo para mí en el lugar en el que me encuentro. Comienzo solamente tengo una copia, pero bueno, tengo una, por eso permitirá seguir con una otra persona con mayor detalle lo que voy a exponer aquí. Una descripción atenta de los procesos de subjetivación neoliberales podría formular tales mecanismos como una suerte de inversión opositorum, que vendría a enfrentarse literalmente a la compleja opositorum en la que Carl Schmitt cifró la sólida consistencia política de la Iglesia Católica. En efecto, el constructivismo neoliberal ha probado con creces su capacidad para expandir una apariencia de homogeneidad social que genera simultáneamente desigualdades escandalosas, así como para moldear el Estado de Derecho a su propia medida. La racionalidad económica engulle a la racionalidad política. Este constructivismo radical ha transformado enteramente la percepción oficial de las condiciones del consenso y de la legitimidad, exponiendo al sujeto a una relación presuntamente libre con poderes salvajes, por decirlo con Fraioli, para la que solo existen dos salidas: la autoexplotación o autosacrificio o la exclusión. Volviendo por un momento al Schmitt, el catolicismo romano y forma política, la única forma que el pensamiento económico de todo su albur reconoce parece ser la precisión técnica, que exige, sigo citando a Schmitt, una presencia real de las cosas para reconocerlas y pretende explicarlas en virtud de su propia imagen. Frente a este modo de proceder, la representación solo se sostiene desde el pathos de la autoridad, inaccesible a los autómatas y las máquinas. Me interesa partir de estas consideraciones de Schmitt para subrayar el hecho de que la potencia de la representación, capaz de conectar los contrarios, y la unilateralidad del economicismo se disputan actualmente el derecho a la objetividad, punto crucial para la oposición entre gobernante y política. En efecto, los programas políticos aspiran a distinguirse por el distinto relato que suministran acerca de cómo hemos llegado hasta aquí o cuál es la secuencia de causas que explica la situación presente, y a generar consiguientemente convicción de la mano de lo que queramos o no es marketing político. Todo aquello que esté concernido por alguna decisión lo necesita. Schmitt afirmará que los empresarios capitalistas y los proletarios socialistas tachan de necia insolencia toda pretensión de situar la política por encima de categorías distintas de la producción y el consumo, al ser esto algo carente de objetividad. Por otro lado, el recurso a términos tan schillerianos como reflejo, irradiación, proyección o especular tiende a conceder el estatuto de objeto a coyunturas materiales, sociales, psíquicas, reforzando sus afirmaciones con la autoridad que debería acompañar al desnudo desplegarse de las cosas mismas. A mi juicio, esta contraposición entre modalidades de producción de objetividad ayuda a delimitar el esfuerzo común de Judith Butler y Wendy Brown por describir y articular una nueva etnicidad democrática, surgida como débil fuerza mesiánica de las severas amenazas que para la condición política del ser humano representa el neoliberalismo. Esta nueva etnicidad reivindica performativamente el derecho a la libertad con la intención de reconstruir un demos cuyo desmantelamiento se ha convertido en regla global. Mi impresión es que ambas propuestas sugieren con mayor o menor éxito abrir vías de combate contra la imposición del homo economicus a todas las esferas de la existencia de la mano de críticas del derecho abstracto que parten de instancias como el reconocimiento personal y social, la performatividad y la reivindicación del homo político.
Si el neoliberalismo puede entenderse como un hecho social total, adoptando la célebre expresión de Martin Mauss, dotado de estribaciones políticas, religiosas y jurídicas, su amplia penetración en todas las esferas de la existencia responde a la tendencia a someter toda expresión de sentido para el ser humano al ritmo enloquecido que impone el crecimiento económico. En palabras de Wendy Brown, en una obra que se publica en 2005 en Edgeworth, en el tercer capítulo, que está dedicado precisamente a la quiebra de la democracia deliberativa en tiempos de neoliberalismo, Wendy Brown nos dice, cito: "Este es un nihilismo político serio que no revertirá una mera defensa de la libertad de opinión y de derecho a la privacidad, por no hablar de garantizar el derecho al matrimonio homosexual o de un aumento en el salario mínimo. Lo que queda a la izquierda, así pues, es retar a la gubernamentalidad neoliberal emergente en los estados euroatlánticos con una visión alternativa de lo bueno, que rechace al homo economicus como norma del humano y que rechace las formaciones correlativas de esta norma acerca de la economía, de la sociedad, del Estado y de la inmoralidad". Fin de la cita de Brown. Este texto anima a colegir que si no recuperamos un horizonte de juicio autónomo que oriente acciones humanas convergentes, que vuelva a inventar metáforas beneficiosas para la pervivencia del humano, que como pudieron serlo la providencia clásica, la teleología natural o la idea de representación política, lo que se entienda por decisión seguirá supeditado a la lógica nihilista neoliberal. Especialmente en situaciones de crisis, la convergencia de voluntades individuales exige una salida de la clausura del juicio en la lógica del interés privado, de la inversión astuta, de la planificación tecnificada, a saber, solicita contar con alguna instancia o referente político que salve al sujeto de la angustia de ser aspirado por fuerzas incontrolables. Por eso la primera sección, que tiene como título la de Enrico Butler, Catacresis política y legitimidad performativa. Judith Butler parte del carácter defectivo, como la expresión de Lestra, discutida bastante en el volumen recientemente publicado de Poshegemonía, parte del carácter defectivo de los conceptos que guían la acción política, por cuanto todos ellos coinciden en señalar la tarea de integrar zonas de población precarizadas y excluidas por un universal abstracto. Los conceptos para los que se reclame el más mínimo grado de universalidad deben dejar así meridianamente clara su genealogía contingente y mantener viva la conciencia de su permanente replanteamiento. Esto es lo que los vuelve legítimos, a saber, su renuncia a la saturación de lo común, su convicción de la necesaria incompletud de lo compartido. Así, como leemos en Undoing Gender, de Butler, en la página 191 de la edición inglesa, lo excluido constituye el límite contingente de la universalización, lo que complica considerablemente el camino hacia universales políticos satisfactorios. Es una constante del trabajo de Butler la atención que dedica a los ejemplos generalmente comunitarios de catacresis política, en los que sujetos condenados a la anomalía exigen performativamente abandonar ese estado de privación cívica. Esas representaciones confirman la constitución colectiva del sujeto político, toda vez que, como afirma Butler, actuamos a partir de un sentido de la precariedad contra un sentido de la precariedad y en coalición, con frecuencia en proximidades no elegidas, en las que una interdependencia precontractual está activa. Consideramos que la teoría de la acción performativa de Butler, lectora concienzuda de Arendt, podría retrotraerse a las siguientes tesis. Primera tesis: el ejercicio del poder genera siempre exclusiones, privación y precariedad. Segunda tesis: el ejercicio del poder neoliberal naturaliza estas operaciones presentándolas como efectos necesarios del orden económico-social. Tercera: la performatividad consiste en un ejercicio no autorizado del derecho a la existencia que impulsa a la población precaria y vulnerable a participar en la vida política. Cuarta: la política afectiva, performativa o democracia radical no se preocupa tanto por los espacios de aparición, sino que espacia la aparición. Quinta: las democracias deliberativas tienden progresivamente a negar los espacios tradicionalmente reivindicados por la desobediencia civil, distorsionando la legitimidad de la no violencia al considerarla violenta. Sexta, y última, a mi juicio, lo indisponible de la cohabitación interdependiente de los seres humanos que actúan como límites de la acción política. Esta teoría de la acción se declara inspirada por la potente resistencia antropológica mostrada ante la ruina de la democracia por obra del neoliberalismo y sus parámetros de validez. Hegel es un pensador que no puede sino interesar enormemente a Butler, toda vez que piensa con rigor los límites materiales de lo jurídico y por ello los puntos de fricción entre las normas y la vida. Es quien advierte que precisamente la vida tiene derecho sobre el derecho abstracto y que a alguien que roba por hambre no se le puede aplicar las mismas leyes penales que a quien vulnera la propiedad de Dios. Aunque Hegel reconozca la dificultad de resolver
resolver por medios estatales un problema como la pobreza, advierte que ciertos niveles de miseria extrema no son solo un problema de salud pública, como habían señalado anteriormente Hobbes y Kant, sino que generan una peligrosa pérdida del sentimiento de lo jurídico en ciertas capas de la población, lo que comporta una crisis de reconocimiento subjetivo del valor de la persona y objetivo del sentido del Estado de Derecho. Esto es una crisis de legitimidad política en toda regla. Butler admira en Hegel su conciencia de que las relaciones diádicas son insatisfactorias para entender cabalmente la vida social, que necesita reflejarse en entidades de naturaleza institucional, no para escapar a cierto nihilismo interno a su propia vida social. El hallazgo de ciertas carencias en los medios con los que el Estado proporciona reconocimiento a los sujetos también merece su elogio. Así, la promoción de un ser humano en el estatuto de persona debe evitar caer en la abstracción, para lo que resulta esencial que el interés privado no sea dejado a un lado ni reprimido, sino puesto en concordancia con lo universal. Frente a las estrategias de visibilidad civil que previenen de la caída en la falta de reconocimiento, Butler propone pensar una eticidad performativa capaz de aprender cuáles son las situaciones y coyunturas en que el reconocimiento es negado, arrebatado y con él la dignidad del ser humano. El reconocimiento muy hegeliano, pero post-hegeliano, debe aceptar la apertura constante de términos como libertad, justicia, igualdad, de manera que cubran individuos a los que antes habían rechazado, en un proceso que desfundamentaliza la modernidad y practica una política de la impunidad preconizada por Foucault. La misma vulnerabilidad de los cuerpos, su misma exposición corporal, puede convertirse en medio de exhibición de su resistencia, de una resistencia que pone fin a una secuencia dilatada de presiones. La vulnerabilidad, elogiada por Butler, es un concepto mixto de pasividad y actividad, especialmente apreciable en las prácticas de resistencia no violentas que reclaman el derecho al espacio público y a la igualdad, exponiéndose a la violencia policial y militar. Si a partir de Hegel no cabe duda de que el deseo hace de nosotros seres de ficción, esta dinámica encuentra un límite claro en Butler, a saber, en la presencia de situaciones y dependencias que no podemos elegir y que determinan de antemano nuestra acción. Está en juego aquí un modelo de legitimidad contingente ligado a la singularidad extrema. La cohabitación humana sobre la Tierra no es tanto un objetivo político cuanto un punto de partida de cualquier debate. Tal punto de partida consiste en la reclamación de condiciones de vida dignas que se exigen concertadamente desde el descubrimiento más corporal que lógico de una precariedad compartida y de una comunidad no escogida. En una de sus entrevistas más recientes, Butler confiesa considerar que existe cierta porosidad entre las acciones populares concertadas y los propósitos de la democracia representativa, como si las primeras fueran la herejía necesaria para mantener viva la fe en la segunda. El demos del que nos habla Butler descubre como un inconsciente temporal su capacidad para desatar la complexio opositorum por medios no institucionales y hace de la performatividad un eje de resistencia frente a las prácticas de exclusión y generación de desigualdad. Pero detengámonos ahora por un momento en el alcance de la corrosión, de la erosión sufrida por ese mismo demos por obra de la gubernamentalidad neoliberal. Segundo epígrafe, la silenciosa producción neoliberal. Foucault desde Wendy Brown. Es una sección muy ligada al último libro de Wendy Brown, Undoing, Deshaciendo. Las reflexiones de Butler acerca del rendimiento normativo que la concentración popular posee mantienen en la retaguardia la revolución silenciosa que Wendy Brown diagnostica en las prácticas de subjetivación neoliberales aparentemente emancipadas del sistema normativo disciplinario, por decirlo, con el Foucault del curso del 79. Me gustaría atender a lo que sigue a la conveniencia de conectar el abordaje de las condiciones de una eticidad democrática con un análisis cabal del neoliberalismo. Semejante examen debe complementar la fobia al Estado con natural a esa racionalidad gubernamental, un término desprovisto desde ninguna resultado de un régimen de gubernamentalidades múltiples, como sostiene Foucault, con la exigencia de un cierto modelo de Estado, al que de alguna manera se convierte en eje de transmisión de la ganga de precariedad, inseguridad e inquietud constantes que arroja la mena del ciudadano convertido en empresario de sí. Hace unos meses, Pablo López Álvarez, sobre la base de los análisis de Jamie Peck y David Harvey acerca de la ambivalente relación entre Estado y neoliberalismo, sostenía muy oportunamente en el congreso dedicado a Foucault, en esta misma facultad, en la Complutense, en mayo de este año, que, cito el texto presentado en ese congreso por Pablo López, la lectura de Foucault asume el imaginario antiestatal que los militantes neoliberales difunden hacia el exterior contra el keynesianismo y el socialismo,
pero no aprecia la dificultad que este problema representa en el interior de la doctrina ni la enorme demanda de Estado que exigen la ingeniería social neoliberal y los procesos de acumulación. Esto nos llevaría a complementar el análisis de Foucault con la distinción difundida muy claramente por Hardy entre el Estado neoliberal en la teoría y el Estado neoliberal en la práctica. Y en segundo lugar, con la diferenciación interna de los modos de acción del Estado que no se deja atrapar con la distinción entre intervencionismo y no intervencionismo. Bacán apunta a la naturaleza del Estado centrado, cabeza liberalizadora, cuerpo penal. La insistencia en la radical ambigüedad de la relación que el neoliberalismo mantiene con el Estado me parece decisiva. Esta nueva forma de justificación de un modelo de Estado que, lejos de reconocer derechos y garantías a la población, como ocurría en el modelo ideal del republicanismo kantiano, se encarga de amenazar a grupos sociales crecientes con la devaluación de sus condiciones de vida y la marginación social, coincide llamativamente con el horizonte de emancipación al que Foucault aludía en su texto El sujeto y el poder, en un texto del año 82, donde nos decía que el problema político, ético, social y filosófico de nuestros días no es liberar al individuo del Estado y sus instituciones, sino liberarnos a nosotros mismos del Estado y del tipo de individuación vinculada a él. El pasaje se adecua como un guante a la presión social desatada por la racionalidad neoliberal. Nunca como hoy precisamos de ayuda para dar ese paso. Liberarnos de cierta idea ilusoria de Estado y del tipo de individualidad perversa que se nos está imponiendo desde finales del siglo XX. A la luz del último pasaje, merece la pena señalar que si la subjetivación es más profunda que el sujeto, una de las tareas más urgentes de nuestros días es el desenmascaramiento de un modelo estatal interesante para el diseño de las condiciones sociales idóneas para la ingeniería neoliberal, pero sumamente pernicioso y motivo de sufrimiento para el ciudadano. Sin duda, esa figura del Estado tiene que ver con su adelgazamiento y simultáneo sometimiento a los parámetros de la economización que penetran en todas las esferas de la existencia, como línea de flotación de los deseos, motivaciones y objetivos asumibles. Si la lectura de Foucault resulta en buena parte de la contemplación del proceso de retirada de la autoridad del Estado del plano de relación entre el sujeto y el poder, la propuesta por Brown tiene la ventaja de ofrecer una descripción convincente de la agencia desplegada por el Estado precisamente cuando se convierte en un eje de aplicación de programas de acción determinados desde meros intereses económicos. Foucault había destacado en 1979 la incompatibilidad de la razón jurídica con la económica. El Homo economicus levanta una escena muy propia del teatro de Schiller al modificar enteramente la relación que el Homo juridicus mantenía frente al Estado. Ahora el soberano no desvela su debilidad de la mano de la inseguridad procedente de su propia neurosis, sino que se encuentra desbordado por el dominio de procesos que ya no equivalen a una monumentalización de la causalidad como la propiciada por la providencia clásica. Citando un texto del Nacimiento de la biopolítica de Foucault, ahora por debajo del soberano, podríamos decir, hay algo que se le escapa en no menor medida, pero ya no se trata de los designios de la providencia o las leyes de Dios, son los laberintos o los meandros del campo económico. De la misma manera que la nueva racionalidad del neoliberalismo sorprende a la figura del soberano, también desorienta la actitud crítica del sujeto que no quiere ser gobernado y tiene la voluntad de no ser relativamente gobernado. Expresiones célebres del que es la crítica de Foucault. Toda vez que la organización y administración neoliberal de la propia libertad comportan un mismo gesto la experiencia de la reducción e incluso destrucción de esa misma libertad. El campo de acción se abre bajo la égida de la angustia constante por quedar fuera del juego, por ponerse uno mismo fuera del juego. Así pues, el neoliberalismo se sirve del rechazo de los sujetos a la gubernamentalidad como señuelo para someter el ejercicio de la propia libertad a una tabla de oscilación alternante entre sucesivas diástoles y sístoles. Toda una subversión paródica de la existencia crítica, que somete ilimitadamente a los cuerpos a excesos vitales inducidos. El Homo economicus no es un mero trabajador ni productor, sino un presunto generador de su propio valor en el mercado como capital humano, cuyo fracaso no obedecerá a ninguna alienación, sino a una deficiencia de creatividad y a una carencia de flexibilidad para superarse a sí mismo, para sustituir viejas identidades por otras más adaptadas al medio ambiente social. La práctica de la filosofía, una disciplina en clara crisis y reconocimiento, ofrece numerosos ejemplos de este tipo de reacciones. La perversión subjetiva, como funciona este sistema, me hace dudar a mí misma acerca de si mi propio ejercicio de examen de la sociedad que el neoliberalismo necesita es inseparable de las múltiples presiones para ofrecer un análisis conceptual que cuente con la ventaja de lo innovador y resulte transferible socialmente. Hablamos de una sociedad que, por otro lado, solo suele reconocerse en relatos condescendientes con la cara oscura de la competencia. Es
Esa duda constante es un signo de estos tiempos y orada vigorosamente el concepto clásico de vocación. Pero volviendo al asunto central, el programa neoliberal no puede permitirse que el Estado desaparezca, pues es necesario por de pronto que emprenda la antipática tarea de tomar las medidas necesarias para regular la sociedad por el mercado. Esto es, para aplicar las operaciones que impidan a la sociedad escapar por un solo momento a la coacción de la competencia, que Foucault denomina un juego formal entre desigualdades, no un juego natural entre individuos y conductas. De aquí nace un contrato perverso entre Estado e intereses económicos que no tarda en generar efectos en el campo de la epistemología social y la teoría de la argumentación. De hecho, siguiendo un cauce abierto por el estudio de Foucault, Brown enfoca en primer lugar cómo el mercado ha conseguido presentarse como único lugar de jurisdicción desde el que sencillamente se reconstruye la realidad. En segundo lugar, señala la producción de un consenso permanente de todos los que pueden aparecer como agentes en y dentro de esos procesos económicos, a saber, inversores, trabajadores, empleadores, sindicatos. Ahora bien, como indica Brown, ese consenso no era tan universal, sino un efecto derivado de la sustitución del interés privado liberal por los intereses de las corporaciones empresariales, expresados por la llamada gobernanza, a saber, una combinación de autoridad transferida y responsabilización del sujeto que corroe la soberanía estatal y sitúa fuera de lo discutible cualquier enfoque autónomo de la legalidad y del derecho administrativo. A la luz de la interacción entre estos elementos, asistimos al eclipse, incluso a la extinción, no del homo juridicus, sino del homo politicus, tenido en cuenta por Brown, pero no tanto por Foucault, el agente de la democracia por obra del homo económicus. El eclipse afecta a todo lo que queda más allá de la mera satisfacción de los intereses individuales o colectivos, a saber, del lado de la igualdad y libertad políticas, de la representación, de la soberanía popular y de las condiciones de deliberación. El desmantelamiento de lo político perpetrado por el neoliberalismo resulta tan complejo de atacar justamente por la capacidad de este dispositivo gubernamental para desdibujar las fronteras entre una exterioridad política altamente insatisfactoria y una subjetividad angustiada ante las fricciones generadas por su contacto con la primera dimensión. Pero al mismo tiempo convencida esa subjetividad de que tiene razón, de que en el fondo la razón ya existe. Me parece que este expediente ya no es posible para nosotros. Por lo menos así es como el neoliberalismo que tenemos. Este es el GPS de un análisis del capitalismo industrial como el de Weber, pero el sujeto neoliberal carece de este tipo de resguardos. El fracaso se personaliza intensamente sin que haya otra salida subjetiva a la crisis que su formulación como frustración. El sujeto y sus fantasmas es el mejor aliado del complejo neoliberal. En él no hay ningún espacio reservado para el punto de vista de un ser finito y mortal, al que solo queda seguir intentando satisfacer en vano al superego de los mercados. Jamie Beck recomienda identificar objetos inamovibles, puertas compensatorias y límites ecosociales, esto es, inflexibles condiciones antropológicas y ecológicas como espacios fronterizos inasequibles a la absorción por el mercado neoliberal. No buscarlas sería patológico. Hace aproximadamente un mes, Slavoj Žižek manifestaba su apoyo al gobierno de Syriza precisamente por haberse atrevido a romper con esta ideología perversa, cuyo peor enemigo es que pueda adoptarse otro punto de vista al consensuado por los expertos y las instituciones dominados por un policy making tecnócrata. Decía Žižek que izquierdistas de toda Europa se lamentan porque hoy nadie se atreve a alterar lo más mínimo el dogma neoliberal. El problema es real, naturalmente. Es en el momento en que uno transgrede este dogma, o mejor dicho, en el momento en que uno es simplemente percibido como posible agente de tal alteración, fuerzas tremendas se desatan. Si bien estas fuerzas aparecen como factores económicos objetivos, son efectivamente fuerzas de ilusiones, de ideología, pero su poder material es, sin embargo, manifiestamente destructivo. Fin de la cita. Un texto que apareció en Potencia y Review. La fase sacrificial en que se encuentra el sujeto neoliberalizado ha puesto finalmente de manifiesto la verdad relativa bajo las imágenes ochenteras, propias de Thatcher y Reagan, sobre la conveniencia de incrementar la riqueza oligarca con el fin de que pudiera beneficiar piramidalmente a las capas sociales más desfavorecidas. Ahora lo compartido en el esfuerzo de los recortes y la supresión de derechos laborales y sociales, ahora lo compartido es el esfuerzo de los recortes y la supresión de estos derechos. La promesa de liberación del ciudadano de los grilletes del Estado desemboca así en el sometimiento del sujeto y del Estado, uncidos en su destino epocal, a una economía autorreferente, bajo la ideología del sacrificio en aras de la única salida pensable. Y cuando se apela al sacrificio, se apela inequívocamente a una operación que pone en relación a lo profano con lo divino, en lo que se percibe, siguiendo de nuevo una célebre expresión de Mauss, la verdadera fuente de la vida. Es inevitable no recordar aquí el breve pero denso texto de Walter Benjamin,
en 1921, El capitalismo como religión, en el que se atribuye a este nuevo culto una duración permanente, sin sueño y sin piedad, una generación por su carácter verschulden, tanto de deuda como de culpa inexpiables, y la ocultación de su Dios salvo en momentos de crisis aguda. Precisamente de la dimensión teológica del neoliberalismo trataremos en la última sección, de la mano de la asociación sugerida por Brown entre el declive de la soberanía estatal y la obsesión por levantar muros que protejan del contacto con los más desfavorecidos. Creo que 5 minutos. Para apuntar a los componentes de índole teológica que constituyen la hibridación que los estados mantienen actualmente con lo que denomina soberanía sin soberanía del capital. Un sintagma que hace estallar la historia del pensamiento político al verse completamente evacuado de un Dios antropomorfo que pudiera tender fuentes de comunicación con la condición humana. El Estado centauro resultante desemboca en la transferencia de atributos tradicionalmente asociados con el poder político, autoridad, poder de coacción, capacidad decisoria, a las plataformas encargadas de dirigir los movimientos del capital financiero. En palabras de Bafan, reserva prácticas liberales para los de arriba y practica un paternalismo punitivo para los de abajo. En este contexto, los estados capitulan su soberanía para convertirse en un actor neoliberal más, encargado de imponer orden en el conjunto de actores neoliberales en los que se pretende convertir a la ciudadanía. A juicio de Brown, este vínculo perverso se aprecia con especial claridad con ocasión de la obsesión de los estados a nivel global por construir nuevos muros defensivos frente a la inmigración, la pobreza y otras amenazas similares. Se traza así la caricatura del nomos de la tierra, consciente de que las fuerzas desatadas por la globalización neoliberal son ingobernables por la ley y la política, a las que se sustituye por el control y el bloqueo fáctico. Los muros infantilizan toda experiencia de la noción ontológica clásica del límite. Son de alguna manera su tótem, inauguran su propio doblegamiento a un superyo neoliberal, desde el momento en que pretenden suprimir un afuera, sin el que sería impensable ningún interior. Niegan que haya relación entre ambas dimensiones, como en los más primitivos mecanismos de defensa. No ayudan a pensar el espacio, sino que lo colonizan y saturan de objetividad nihilista. La imagen y la función asignadas al muro exhiben el espectro de la soberanía política, como una suerte de último humo escenificado por la peor alianza que cabe pensar si se pretende mantener vivo al homo políticos. Si la noción moderna de autoridad civil extraía del campo teológico las operaciones necesarias para conseguir el mínimo de trascendencia necesario para salvar a la sociedad civil de su propio nihilismo, el escenario neoliberal parece divertirse poniendo a su servicio la estetización de ciertos atributos teológico-políticos del Estado. Este nunca se ha encontrado tan sometido a los dictámenes, discursivos solo en apariencia, de los mecanismos del mercado neoliberal, aunque nunca se haya sacado tanto a la calle su efigie, su marca, como gusta decirse en estos tiempos, precisamente para legitimar, tomando prestado su poder coactivo, recortes sociales y retrocesos jurídicos sin precedentes, para impedir el ingreso de otros, para impedir las muestras de indignación popular. Las instituciones nunca han sido tan proclives como en estos tiempos a experimentar la crítica como agresión o amenaza, como si se tratara de sociedades mercantiles. El Estado nace como persona ficta en la modernidad, seguramente con una conciencia bastante elevada de esa ficción, pero también de lo salvífico de esa ficción. Pero lo que fue poderosa ficción de trascendencia producida por el esfuerzo de la humanidad para escapar a la espiral nihilista de su propio deseo, corre ahora el riesgo de extinguirse como servicio subcontratado globalmente por los propios procesos de producción y consumo neoliberales. Quería preguntarle a Nuria, a modo de invitación de que hablara un poco más sobre dos nociones que utilizaste, creo que inclusive fueron los títulos, pero que no aparecieron tanto en tu exposición. La primera, cuando hablaste de la catacresis, que tenía que ver con el asunto de la performatividad de Judith Butler. La segunda la estoy olvidando, pero sí, que hablaste estoy citando a Benjamin implícitamente el poder débil mesiánico. Me preguntaba quizás cuál sería la relación entre estos dos motivos que figuran sin figurar así de manera explícita en tu trabajo,
si pudiese hablar de eso un poco más sería interesante. Pero en parte hago la pregunta así como abierta, pero al mismo tiempo un planteamiento un poco crítico, porque me dio la impresión que la catacresis, sobre todo en su no aparición en el trabajo, queda consignada a un estatuto, podríamos decir así, como moralmente bueno. Es decir, que la catacresis como nombre para el estatuto del enunciado performativo que estructura, no sé, la performatividad del género, en su iterabilidad, etc., está al lado del bien. Como si, por ejemplo, el Estado no efectuase catacresis. Entonces, no sé, quizás me pareció que si pudiese hablar un poco de eso, y creo que se conecta con lo que está diciendo José Luis, me gustaría, sobre todo entonces cuál sería el estatuto de esa debilidad que me imagino que como lo estás pensando, tiene que ver con la escucha de aquellos que están excluidos y que por lo tanto tienen un estatuto eminentemente catacrético. Pero recordemos que la catacresis siempre produce naturalidad por excelencia, porque no hay, o sea, cuando Derrida habla de la catacresis del origen, que es de donde Popper lo saca, mucho más que de Arendt o de cualquier otra persona, está hablando precisamente de que el origen es siempre suplementario, es decir, que cualquier tropo de origen siempre se instala en la imposibilidad de un origen propiamente originario. Y me parece a mí que entonces en ese sentido son guerras de catacresis contra catacresis, violencia contra violencia, más que la catacresis como del lado solamente de lo excluido, lo que nos pone en un campo político mucho más quizás conflictivo, pero... Bueno, pues en relación con esta cuestión sobre, digamos, la ambigüedad de la catacresis, sí, totalmente de acuerdo. El alcance, el horizonte que tiene ese concepto va mucho más allá de la mención que lo hacía en el primer epígrafe de mi texto al uso que puede realizar Butler. Evidentemente en Butler, en esto pues mi propósito es meramente expositivo, era meramente expositivo. La catacresis funciona como el gesto de reivindicación de espacio propio, de entrada en el juego político de aquel que no lo tiene, de aquel que de alguna manera por diferentes razones, situaciones se siente fuera de ese campo, se siente no perteneciente a aquello de lo que se trata en política. ¿Significa esto descartar el tipo de comentarios que hace Butler en Anti-Constraint, por ejemplo, acerca del tipo de catacresis que lleva a cabo existencialmente Antígona? ¿Significa esto que tengamos que descartar que el Estado, las diferentes figuras históricas de lo que pueda representar el poder estatal no lleva a cabo catacresis? En absoluto. El Estado, toda aquella configuración de poder, tiene que, digamos, dar cuenta rápidamente de su propia perversión, de su propia capacidad para pervertir su función, para pervertir sus tareas, para pervertir su nombre. Y no, la perversión, volviendo a la posición que enfrentaba Alberto al principio, al presentar su ponencia, entre una democracia radical, por así, una política de principios, la perversión no es más que una inversión de los principios. Bueno, el Estado también lleva a cabo una experiencia, creo que esto es bien importante para Butler y para Brown, lleva a cabo una experiencia, y si no lleva a cabo esa experiencia habrá que volverla consciente de su propia inversión. Y en relación con esto, volviendo a la cuestión que planteaba José Luis, yo diría, incluso me analizaría un poco más esa situación en la que parece que nos encontramos todos, aunque sea como espectadores, de un temor constante, una inquietud constante porque el Estado no aparezca como actor, no aparezca como agencia en términos políticos, que los sean aceptables, sean creíbles, sean verosímiles, ¿no? Ese temor a que aparezca como objeto, pero al mismo tiempo, digamos, la evidencia de que el Estado produce efectos que muchas veces
lindan con la parodia de su origen ideológico. Eso que mencionaba yo, que intentaba formular como sacar de paseo una estetización de esos atributos teológico-políticos, sacar de paseo pues, la capacidad del Estado para mantener bien fuera de las fronteras, bien fuera de la comunidad, que se quiere acabada, que se quiere clausurada, aquellos que simplemente son los que amenazan. En esa aparición del Estado, de la misma manera que en la aparición del Estado que recorta derechos, la aparición del Estado que produce sufrimiento, tolera ciertas situaciones de sufrimiento en el trabajo, por ejemplo, cierta ruina del concepto de vocación, al que hacía alusión en algún momento en el texto. Esas apariciones del Estado son resultado de, tomo en préstamo la expresión de Pablo López Álvarez, que mencionaba también en mi intervención, son expresivas de la demanda del Estado, de la poderosa demanda del Estado que necesita el liberalismo. Pero esa demanda del Estado es una demanda que pervierte al Estado, que le obliga a pervertirse a sí mismo, que le obliga a levantar la mano contra un cumplimiento, una consumación aceptable de sus tareas. Me parece que forma parte de la propia industria nihilista, de la propia industria de destrucción de todo aquello, digamos, que esté vivo, de todo concepto vivo en que consiste el liberalismo. Esa estrategia por la muerte que parece acompañar este sistema económico, pero desde luego la expresión es sintagma de hecho social total, que sea una metáfora explosiva, en cierto modo.